Buenas tardes una vez más, compañeros, espero que estén bien. Vamos a dar continuidad al desarrollo de las clases de epistemología, en este caso la clase 4, la clase sincrónica. Y antes de arrancar con el desarrollo de esta clase, me gustaría consultarles qué tal están con la guía de actividades, tienen algunas dudas, algunas dificultades, están iniciando la lectura, qué tal están con el proceso. De mi parte, todo bien, profe. Todo perfecto, todo entendible. Hay que Sí, avanzar más nomás. No terminé aún, pero todo tranqui, perfecto. la guía está, se puede entender la guía fácilmente, la orientación es cuestión de que escriban sin ningún problema, pueden escribir en el grupo, nos pueden escribir también cualquier duda que tengan, más allá de la guía que ya tienen ahí, ¿verdad? Entonces las consultas justamente están para ser respondidas y me corresponden en ese caso, ¿verdad? Así que quedo atento, compañeros. Bueno, en esta clase, compañeros, vamos a desarrollar entonces la unidad 2. Ustedes saben que tenemos nosotros clases sincrónicas y asincrónicas y algunas unidades generalmente nos suelen llevar 2 clases para desarrollar, y esta unidad hoy en la clase sincrónica vamos a iniciar, y el lunes voy a volver a subir una nueva ficha bibliográfica, sería no una guía de actividades sino una sugerencia de lectura sobre el mismo tema que estamos trabajando en esta unidad. En esta ocasión vamos a desarrollar los métodos de la ciencia. En la clase anterior nosotros estuvimos viendo el concepto de ciencia, las características de la ciencia y la división de la ciencia. Es decir, pudimos ver que la ciencia es un conocimiento que no tiene un solo significado, sino que tiene características. Un conocimiento racional, sistemático, metódico, y tiene otras características que se pueden nombrar también. Y hay distintos tipos de ciencia porque se divide la ciencia según su objeto, según su método de investigación. También nosotros vimos que la ciencia nació en la era moderna, y eso es bueno siempre recalcar, compañeros, porque muchas veces se desconoce el punto de partida histórico de algunas disciplinas y eso dificulta la comprensión del tema. Entonces, para comprender una disciplina siempre es bueno conocer la historia de esa disciplina. ¿De dónde viene? ¿De dónde derivan esos conceptos? ¿Por qué? Porque estamos ya en un siglo donde dentro de la filosofía ya se comprende que el hombre es un ser histórico, un ser del lenguaje, un ser que se relaciona con los otros, y entonces en ese proceso él tiene que comprender de dónde vienen esos conocimientos que él adquirió para poder dialogar con la gente. Entonces, de ahí la clave de comprender el punto de vista histórico de las disciplinas que rodean al ser humano. Entonces, siguiendo con este tema de los métodos de la ciencia, los temas a desarrollar son la observación y la ciencia empírica, el inductivismo y el razonamiento deductivo, el método hipotético deductivo, la explicación científica, es decir, las leyes y teorías que son las leyes, que son las teorías, y la medición en la ciencia, cómo se mide la ciencia. Todos estos temas surgieron durante el siglo XVII. Recordarán en el módulo de Historia de la Ciencia cuando estuvimos hablando de Copérnico, Galileo Galilei, cuando la ciencia comenzó a observar la naturaleza y comenzó a experimentar con la naturaleza. Entonces, en esa época se dio ese método científico que hoy vamos a desarrollar. Por ende, entonces, la capacidad de lograr son describir las características del método científico y analizar los tipos de razonamientos científicos para esta clase. Y luego, el lunes, en la clase asincrónica, voy a estar subiendo una ficha de lectura con los temas siguientes de la unidad. Algunas palabras claves antes de iniciar son fundamentales siempre. En primer lugar, ya vimos aquella vez teoría, y conviene retener bien estos términos, compañeros.
Cuando hablamos nosotros de teoría, hablamos de conjunto de conceptos, dice, relacionados entre sí, que presentan un punto de vista sistemático, dice, sobre nudos problemáticos de la realidad. Si nosotros comenzamos a descomponer esta definición, lo vamos a encontrar con algunas sorpresas. Dice, conjunto de conceptos, pero ¿qué son conceptos en primer lugar? Conceptos son imágenes, son representaciones. ¿Y qué son esas representaciones? Es el modo en cómo un sujeto o un grupo de sujetos comienza a observar una realidad y simbólicamente lo representa. Entonces hay una imagen de ese concepto que tenemos. Entonces es un conjunto de conceptos, dice, relacionados que presentan un punto de vista sistemático, dice. Y ahí está la diferencia. Todos miramos de la misma manera a veces una realidad. Sin embargo, cuando comenzamos a sistematizar nuestra observación, va variando la visión de cada uno. Y entonces esa es la visión científica, compañeros. Cuando comenzamos a mirar la realidad de manera sistemática, cuando queremos entender los componentes o los elementos de esa realidad. Entonces, cuando hablamos de teoría, estamos hablando de una explicación justamente desde un punto de vista sistemático, y van a encontrar ustedes una infinidad de definiciones de teorías, pero siempre van a tener esas palabras claves dentro de su definición, compañeros. Cuando hablamos de método científico también, hay que recalcar que no existe un solo método, compañeros. No existe un solo método. René Descartes, el filósofo moderno, racionalista, había escrito un libro clásico, El discurso del método. Sería bueno que lean en algún momento, ¿verdad? Indistintamente de que van a tener luego en historia de filosofía moderna, ¿verdad? Pero, y también en teoría del conocimiento, pero sería bueno siempre acercarse ya a esa lectura si es que se puede, ¿verdad? Bueno, ¿y qué es el método? El método es un camino o una manera de ver también o de llegar a una realidad. Pero el método científico se diferencia otra vez en ese sentido porque justamente ofrece algunas herramientas o algunas estrategias para conocer la realidad. Si me permiten un... Aquí de vuelta. Bueno, se puede visualizar bien la presentación. Me dicen nomás, podría ampliar más. Ahí. Bueno, entonces, cuando se refiere el método científico, no se refiere a ese método, vamos a decirle, que muchas veces nosotros aplicamos de manera sistemática ya dentro del sentido común también. No es un método en el sentido, dice, el procedimiento formal, ni tampoco una receta infalible, como dice, para los descubrimientos. Eso se refiere a que no es solo un método, ¿eh? Y sino más bien es una actitud y una filosofía que proporciona una orientación según la cual se pueden deducir con confianza conceptos generales de las impresiones del mundo exterior, dice. Bueno, entonces, cuando hablamos del método científico, el método científico nos ofrece ese camino sistemático para deducir paso a paso de manera racional y seguro y confiable para poder responder a una pregunta o a una problemática. Nosotros vamos a ver justamente cómo desemboca este método científico tanto desde el punto de vista teórico y práctico cuando hablamos de metodología de la investigación, por ejemplo. Muchos de nosotros ya seguramente desarrollamos y escuchamos, hicimos ya una investigación, una metodología, aplicamos, ¿verdad? Pero descuidamos a veces la teoría. Entonces nosotros en epistemología estamos estudiando desde el punto de vista teórico que son claves también. La ley. El problema de la ley justamente nació también en el siglo XVII con Galileo, Copérnico, cuando comenzaron a observar la naturaleza y comenzaron a buscar relaciones, justamente, relaciones constantes dentro de esos fenómenos que ellos iban observando.
Como definición tenemos ley natural y eso significa la existencia de relaciones constantes observadas entre fenómenos. Dice. Bueno, ¿qué nos dice eso? Cuando yo observo la naturaleza y veo que amanece, pues llega a una cierta hora y ya llega el atardecer, el sol se va ocultando, ¿qué es lo que pasa? Dice, o la tierra es la que se mueve, uno comienza a pensar, ¿verdad? Vamos a despojarnos un poco de ese conocimiento científico que nosotros hoy tenemos y vamos a ubicarnos en el contexto del siglo XVII de repente. Cuando ellos comenzaban a maravillarse por, por los astros y comenzaban a observar el movimiento planetario. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué hay esa constante? ¿Por qué están ahí esos planetas? ¿Y por qué hay una variación mínima dentro, alrededor del Sol? Dice. Entonces, ¿cómo comienza? Entonces, cuando hablamos de ley, buscamos esa existencia de relaciones constantes observadas entre fenómenos, compañeros. En términos científicos, cuando hablamos de ley, entonces nos referimos a eso. La ley científica sintetiza esas regularidades, las explica y las predice para el futuro. Cuando uno maneja esa ley de la naturaleza, ya puede predecir. Por ejemplo, estos días, más de uno seguramente hoy en día, uno agarra su celular y entra en meteorología y ya ve, tipo fin de semana va a llover, dice. Y ese es producto de qué, justamente. Producto de observaciones. Y ya están estipuladas ciertas leyes constantes de que cuando ocurren ciertos fenómenos observados, se predice un evento. Y hoy en día la tecnología avanzó muchísimo, más todavía con la inteligencia artificial que puede deducir una cantidad de datos finales y entonces eso permite al hombre predecir el futuro en ese sentido en términos de la naturaleza, de algunos eventos, ¿verdad? No todos también, ¿verdad? Pero efectivamente sí funciona. Bueno, entonces cuando hablamos de ley nos referimos a eso. Y cuando hablamos de variable, que es un término en matemáticas se usa mucho también, en el lenguaje de la ciencia fáctica dice se denominan variables a las entidades o propiedades cuyos valores o rasgos cuantitativos varían, distinguiéndose así de las entidades o propiedades reales constantes. Y ahí está justamente cuando uno observa un fenómeno y quiere comenzar a conectar las relaciones y observa que hay variaciones. ¿Qué varía y qué no varía en esas observaciones? Yo puedo estar observando 10 años de repente el movimiento planetario. Hubo civilizaciones antiguas, como ya vieron, que pasaron siglos observando los astros para ver un poco qué es lo que variaba y qué es lo que no variaba en esa naturaleza. Entonces, cuando nosotros llevamos ese concepto de variable, que es un concepto bien problemático en la aplicación de metodología científica, compañeros, porque se traslada dentro del campo de las ciencias sociales sobre todo, y lo que vos vas a observar ahora es un fenómeno, un comportamiento social de repente, un comportamiento de aprendizaje, y vos vas a ver qué es lo que varía y qué es lo que no varía en ese evento. Y si yo coloco esto aquí, ¿qué es lo que varía? Y si hago esto, ¿qué es lo que no varía? ¿Verdad? Entonces, son términos claves para comprender desde un punto de vista científico la realidad. Aquí, estas son las palabras claves. ¿Tienen alguna consulta, alguna duda aquí? No, profe, hasta ahora súper bien. ¿Sí? Bueno, ahora, la ciencia como conocimiento derivado de los hechos de la experiencia. Hay un libro clave aquí de Alan Chalmers, es un clásico dentro de la epistemología, y les recomiendo. ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Hubo una época donde, sobre todo en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, con el avance de la tecnología, la ciencia, los laboratorios comenzaban a impulsarse de manera progresiva, entonces todo el mundo confiaba en que la
ciencia era el conocimiento más seguro que te podía llevar al conocimiento de la verdad. Sin embargo, nadie problematizaba y se cuestionaba a qué se referían esos términos de verdad, relacionados a qué fenómenos en sí la ciencia puede responder todo. Esa era la pregunta, ¿verdad?, del siglo XX. Y fin del siglo XX entonces apareció Alan Sharmer ahí con un libro revolucionario también, porque problematizó todo ese campo científico que venía desarrollándose también desde el punto de vista teórico, ¿verdad?, y que también dio razones para dudar a veces también de lo que es la ciencia, ¿verdad?, que la ciencia no es hoy en día la última panacea del saber, el último tipo de conocimiento. Tiene su método, pero también tiene sus errores y sus aciertos. Porque si uno observa la historia de la ciencia, puede observar que hubo experimentos que habían fallado y que fueron mejorando, tal vez teorías que fueron superadas, entre comillas, pero no por ello fueron rechazadas, sino que siguen también existiendo también. Ejemplo es la ley de Newton, justamente. Después la teoría de la relatividad de Einstein, la que superó justamente su ley de la gravedad aquí de Newton. Entonces, no por ello Isaac Newton dejó de ser un grande, ¿verdad? Sigue todavía ahí su camino y sigue siendo aplicable también su teoría, ¿verdad? Entonces, todas las teorías se van conjugando también. Y el nacimiento de estas teorías se vio en ese momento, como ya señalábamos, en el siglo XVII, durante la Revolución Científica. Pero, ¿qué es lo que pasó ahí? Aquí hay una frase de este libro de Alan Sharmer, dice: una aseveración extendida dice que es un hecho histórico que la ciencia moderna nació a comienzos del siglo XVII. Bueno, quienes aprueban y explotan esta historia mantienen que los hechos observables no habían sido tomados en serio como fundamento del conocer antes del siglo XVII, dice. Bueno, hasta entrado el siglo XVII, los hechos observables no tenían mucha fuerza dentro del conocimiento científico. ¿Por qué? Porque el conocimiento se basaba en las teorías brindadas a priori, antes de la experiencia, que venían de los libros de la Biblia, por un lado, y por otro lado, del filósofo Aristóteles. Porque ahí, cuando ustedes estudien ese momento histórico, se van a dar cuenta que casi 1500 años estuvo la iglesia, prácticamente comenzó a pensar la naturaleza desde la filosofía también, y la filosofía se volvió teológica en esa época y se basaba mucho en los conocimientos de Aristóteles, que para ellos Aristóteles ya había descubierto todo supuestamente. Entonces, todo tipo de conocimiento se basaba más bien en un lenguaje lógico, argumentativo, verbalista para la época. Entonces la observación, los hechos observables no eran tenidos en cuenta hasta recién el siglo XVII, cuando comenzaron las primeras observaciones, pero sistemáticas ya y demostradas de los hechos justamente. Eso fue lo que ocurrió y por eso es lo que se dio la revolución científica en esa época. Entonces, la ciencia moderna se hizo posible solo cuando esta autoridad fue desafiada con una llamada a la experiencia por precursores de la nueva ciencia como Galileo. Entonces ahí, solo ahí fue tenido en cuenta la experiencia, y entonces se deja de lado ese tipo de conocimiento que se basaba en la teoría, en un dogma para la época, y entonces nace la ciencia como conocimiento derivado de los hechos de la experiencia aquí, y se comienzan a hacer las primeras experimentaciones científicas. En ese contexto, siglo XVII, la filosofía también venía desarrollándose constantemente, solo que estaba, como dicen a veces algunos críticos, era prisionero de la religión en la época de la filosofía. ¿Por qué? Porque la teología o la iglesia en esa época se adueñó de los argumentos filosóficos y le releía a los filósofos clásicos para adecuar a la necesidad de ellos. La necesidad de la iglesia en la época, la católica por sobre todo, justamente erigirse como la religión, la única religión, y entonces
se apoyaba en los argumentos de grandes pensadores. Le sirvió muchísimo la filosofía a la iglesia para esa época, ¿verdad? Sin embargo, hubo pensadores también que venían filosofando ahí al margen de ese desarrollo. Hay que recordar eso. Y en ese proceso nos encontramos con un problema que se denomina también entre el siglo XVII, compañeros, dentro de la teoría del conocimiento, que son las formas de adquirir el conocimiento. ¿Cómo se adquiere el conocimiento? ¿Desde la experiencia o desde la razón? Y comienzan las primeras dudas. Tipo, algunos racionalistas decían justamente, y esto se iniciaba en Europa Occidental, Descartes es su máxima figura aquí, los racionalistas, y para los racionalistas la fuente del conocimiento es la razón por sobre todo. Pero la razón concebida como las ideas, con las ideas innatas, compañeros. Pareciera ser que ya en la razón aparecían unos universales platónicos, esos universales ideales que estaban allí, y entonces el ser humano mediante la razón nada más comenzaba a construir el conocimiento. Es decir, el método del conocimiento es la deducción para los racionalistas, y el ideal de la ciencia son las matemáticas aquí en esa época. Comenzó con todo ahí la matemática y se conectó con el racionalismo, entonces ahí estaba. Bueno, por otra parte nos encontramos con un movimiento empirista que en Inglaterra se fue desarrollando con Hume, y antes de él con Francis Bacon, que estaba también antes. Para estos pensadores, la fuente del conocimiento es la experiencia que se obtiene a través de los sentidos. Yo observo la realidad mediante mis sentidos y ahí yo adquiero conocimiento, dicen. Bueno, las ideas entonces son adquiridas para los empiristas. Por otra parte, los métodos del conocimiento son la observación, la inducción y el análisis de los hechos. Y el ideal de la ciencia son las ciencias naturales para los empiristas. Y aquí vemos dos momentos claves también para el desarrollo de la ciencia, porque se basa en la observación y la ciencia empírica. Entonces, nuestro conocimiento del mundo exterior se adquiere por medio de la experiencia, es una afirmación. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de qué manera se adquiere el conocimiento, compañeros? Hoy, ¿qué manera podríamos decir? Dejando de lado un poco esto de que estuvimos leyendo, ahora problematizamos. Ahora, como me estaba diciendo John, me decía, a medida que voy leyendo sobre el tema, me comienzo a dudar más de los temas, ¿verdad? Entonces, es algo que a veces uno no se cuestiona, ¿verdad? Uno observa nada más la realidad y ya afirma una realidad. Entonces, una verdad. Pero cuando comienza a problematizar filosóficamente, comienza a generarse las dudas. La filosofía pues, es un motor justamente para ir reconstruyendo constantemente la ciencia y el conocimiento. Te hace ver de una manera distinta el mundo cada vez. Te da a entender de que no existe solo una manera de ver y concebir el presente, de repente, o la realidad. Te hace un poco más libre en ese sentido, para no atarte a un solo conocimiento. ¿De qué manera ustedes me dirían hoy que se puede adquirir el conocimiento? ¿O cuál era esa concepción que tenían ustedes hasta hoy? Tipo, yo digo que el conocimiento se adquiere mediante la experiencia, digo, o mediante la razón, o ya todos traemos consigo, están dentro de nuestra mente, ya están esas ideas, esos universales, y nosotros tenemos que meditar y abstraer mucho los conceptos para razonar y generar conocimiento, o nosotros adquirimos mediante los sentidos. ¿Qué ustedes opinan aquí? ¿Qué podríamos decir, compañeros? Más bien diría, profe, que vamos construyendo día a día. Excelente, excelente, Cintia. Miren, esa construcción justamente es fundamental porque tengo problemas con eso. Perfecto, sin problema de no. Bueno, esa construcción. Nosotros hoy en día ya estamos justamente en una época de la ciencia,
evolucionó toda la ciencia, se desarrolló mucho ya, ¿verdad? Siglo XXI, y ya tenemos, nosotros nos formamos y aprendimos ya ese concepto de que la ciencia es una construcción justamente. El conocimiento se va construyendo constantemente, ¿verdad? Así es. Y entonces, cuando nosotros comenzamos a estudiar el origen de esa afirmación que nosotros tenemos hoy en el presente, comenzamos a ver que hubo un largo debate histórico para que nosotros podamos adquirir ese conocimiento hoy que tenemos ahora. Así que detrás de todo ese conocimiento que nosotros ya tenemos por sabidos hoy en día, hubo un debate histórico siempre. Acá. ¿Qué dice el compañero? Muy bien. Tenemos una posición de Damián que es una posición racionalista. Perfecto. Aquí ya tenemos dos posiciones, la compañera Cintia y la de Damián, justamente. Profe, Empirista. yo tengo también una posición, vamos a decirle. Yo creo que hoy en día el conocimiento abarca muchísimas áreas, ¿verdad? Porque está el conocimiento sensible que desde chico se te enseña, esto es caliente, esto es frío, esto no se toca, esto es peligroso. También el famoso Aranducat, que es un conocimiento sensible, vamos a decirle, de la naturaleza. Después viene la razón y demás. Mm, Esa es mi postura, creo que es procesual. excelente, Francisco. Pareciera ser justamente que nos conectamos aquí porque esa posición de Francisco ahí señala la necesidad de ambas percepciones. Como la compañera Cintia se señaló justamente, es una construcción. Hoy en día se tiene como una construcción el conocimiento científico. Y en ese proceso de construcción es necesario, en primer lugar, la adquisición mediante los sentidos, mediante el mundo sensible, justamente percepción. Yo percibo y los datos ingresan en mi mente. Ingresan en mi mente y, como decía Damián, hay una estructura previa, probablemente. Y esa estructura comienza a organizar esos datos que yo tengo y ahí se genera el conocimiento, ¿verdad? Es una posición kantiana esto. Manuel Kant, después vamos a estudiarlo en teoría del conocimiento. Immanuel Kant es considerado el padre justamente de la teoría del conocimiento general. La epistemología en términos generales significa teoría del conocimiento. Solo que nosotros estamos estudiando ahora el aspecto más particular que es dentro de la ciencia. Pero cuando entremos en teoría del conocimiento se van a dar cuenta de esas posiciones racionalistas y empiristas. Entonces Kant propone y dice, aquí no hay que discutir, aquí hay que decir que nosotros necesitamos la experiencia en primer lugar, ingresan los datos mediante mis sentidos y la razón comienza a elaborar el conocimiento que sale, dice. Entonces, esa es la posición justamente que se tiene hoy en día dentro del conocimiento. Es fantástico. Bueno, entonces, en ese proceso histórico, como estuvimos viendo, ¿verdad? La observación y la ciencia empírica, la observación comenzó a problematizarse también después. Porque los experimentos comenzaron a ponerse en duda también. Si mis sentidos pueden engañarme también a mí, dice, ¿no? Y si yo adquiero supuestamente conocimiento mediante mis sentidos, y si yo elaboro un conocimiento con base a lo que yo adquirí mediante mis sentidos o mi experiencia, puede ser verdad o puede problematizarse. ¿Quién me asegura que es un conocimiento veraz? Comienzan las dudas, ¿verdad? Entonces, fueron los debates que se generaron dentro de la época histórica del desarrollo de la ciencia aquí, y vemos que la observación comenzó a ser clave para entender ese problema. Bueno, la ciencia no solo observó y criticó y cuestionó al mundo racionalista nada más, sino que comenzó a poner postura también, porque hubo pensadores inductivistas, científicos inductivistas y científicos deductivistas. Aquí vamos a ver aquellos pensadores que se basaban en la inducción, es decir, que
La investigación se basa, dice, en un tipo de razonamiento que comienza con la observación repetida de los fenómenos. Dice. Los inductivistas dicen eso. Luego, a partir de la descripción lograda de la observación, se trata de establecer ciertos aspectos comunes que llevan a concluir a una generalización. Dice. Bueno, el inductivista entonces mira el comportamiento de la naturaleza, el comportamiento de un grupo de seres humanos, un comportamiento social, observa y mediante instrumento comienza a anotar. Esto pasa, esto no pasa. Entonces, quiere buscar y quiere encontrar aspectos comunes, dice, mediante esa repetición que se va dando en la inducción. Y entonces se llega a una conclusión como resultado de la inferencia, dice, similitudes observadas en los casos estudiados. Entonces, gran parte de los que hacen esto tienen un problema referente a esto. Y el grupo que hace esto tiene un problema referente a esto. Entonces, esa es la manera de ver inductivamente la investigación científica. Y ese fue lo que tuvo su auge en esa época, el nacimiento de la ciencia, porque comenzaban a ver fenómenos, pero después comenzaron los debates también, tipo, ¿cuál es el límite de la inducción? ¿Cuál es el límite de la deducción? Entonces, siempre estuvieron en conflicto. Hoy en día se manejan ambas posiciones ya, compañeros. Seguramente ya escucharon. Estamos aquí hablando del método cualitativo y el método inductivo en términos científicos. Los cuantitativos sería aquí la deducción y la inducción sería lo cualitativo en la medida, la manera en cómo uno construye el conocimiento y la otra cómo deduce nada más o cuantifica una realidad. Y la deducción se parte de una afirmación, dice, considerada verdadera para luego observar casos particulares que permitan ratificar la verdad de la premisa. De aquí la necesidad siempre, cuando hablamos deductivamente, de generar hipótesis. Yo ya parto de una hipótesis o una probable respuesta. Lo que yo hago nada más es contrastar si es cierto o no mi hipótesis de esa realidad. Mientras que el método inductivo hace lo contrario. Comienza a elaborar, construir, mediante la observación repetida de los fenómenos. La conclusión entonces, la deducción, consistirá en la afirmación o negación de la verdad de la premisa. Aquí hay mucha lógica mediante la confrontación con los datos empíricos. Entonces hay una base racional matemática, justamente lógica ahí, y que en eso se basa. Después vienen los críticos y les cuestionan también, tipo, ¿de dónde están? ¿Cómo se construyen esas premisas, esas bases para que vos puedas afirmar a partir de ahí y decir que tu método deductivo va a señalar una verdad? Y eso va a mover en la unidad 3 justamente cuando aparezcan algunos epistemólogos y comiencen a cuestionar estas posiciones. Esta lógica se apoya de la verdad de la premisa, dice, buscando en los referentes empíricos la confirmación de esa verdad. Las premisas son justamente juicios, ahí aparecen, son verdades ya preestablecidas prácticamente, afirmaciones a partir de la cual se deduce. Por lo tanto, la conclusión no agrega nada de la información, dice, a la premisa original, solo reafirma su carácter verdadero. Entonces, para muchos, la deducción nada más no genera ningún conocimiento nuevo, sino que confirma una hipótesis o una teoría, o afirma lo que ya se dijo dentro de un estudio, según algunos. Entonces, aquí vemos esas dos lógicas, dos maneras de ver desde el punto de vista de la ciencia y la investigación la realidad. Y aquí les muestro cómo se da esa lógica o ese razonamiento. Bueno, tenemos por un lado la inducción, hechos adquiridos a través de la observación. Se observa y se sube hacia las teorías. Entonces yo observo fenómenos, voy adquiriendo, repetidamente voy viendo qué es lo que pasa, relaciones constantes, variables, varían, no varían, voy viendo y voy organizando. Y a medida que voy organizando mi observación inductiva, voy construyendo teorías y leyes. Teorías y leyes que me van a permitir explicar deductivamente
predicciones, ¿verdad? Y explicaciones, realidades, en este caso. Entonces vemos cómo hoy en día se maneja esto. La inducción genera teoría y ley, y la teoría y ley me genera explicación, ¿verdad? Lo llamativo a veces es que muchas veces nosotros partimos directamente de la ley y la teoría y no pensamos cómo llegaron a construirse esas leyes y esas teorías, sino que directamente aplicamos nomás ya una teoría para emitir un juicio de la realidad. Bueno, muchas veces esas teorías y esas leyes ya están, ya son universales a veces y ya fueron demostradas. Entonces, también es válido, ¿eh? Pero para nosotros en una clase de epistemología justamente nuestro trabajo es ver cuál es la actividad científica, cómo se produce el conocimiento, cómo se elaboran las teorías, cómo se elaboran las leyes. Después de esto ustedes ya no van a partir nada más la teoría y la ley, sino que ya van a preguntarse cuando leen una teoría o una ley. ¿Quién generó esta ley? ¿Cómo generó? ¿Cómo miró? ¿Miró inductivamente? ¿Miró deductivamente? ¿En qué se basó? ¿Qué experimento hizo? Todas esas preguntas después comienzan a surgir aquí, ¿verdad? Entonces, esta lógica del razonamiento se aplica en varios campos del saber. En la didáctica del docente generalmente también se aplica. Cuando un profesor ingresa y comienza a hacer una lluvia de ideas, comienza a rescatar los distintos puntos de vista que tienen los estudiantes y construye ya una visión. Y entonces dice, la mayoría ya tiene un conocimiento sobre este tema, entonces deduce una afirmación. Y así va. Entonces, inducción y deducción son modos de razonamiento que le permite también al docente en aula aplicar ese conocimiento, compañeros. Así que cuando hablamos de este método no hablamos de solo en el campo de la ciencia, sino que en todas las ciencias están visibles estos razonamientos. Entonces les invito a que cuando lean ustedes un libro, siempre cuando van leyendo una teoría o una afirmación, tengan en cuenta cómo está razonando el que escribe. ¿El parte de eventos particulares o parte ya de teorías para afirmar cosas? Entonces, es una manera crítica de leer los textos y es muy interesante. Aquí, ¿qué tal con el método inductivo, deductivo? ¿Se acompaña? Sí, profe. Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal? Bien. Las ciencias sociales y ciencias humanas, por ahí lo que más se usa la inducción, ¿verdad? Que partimos a veces con el método cualitativo, observando hechos, situaciones, y poco a poco vamos infiriendo, digamos, esbozando teorías. Es por decirte, ¿verdad? Un ejemplo. Sí, así mismo es, totalmente. Dentro de esa área siempre encontramos la ciencia social y humana, están ahí latentes la inducción para arrancar. En matemática, o a veces en otras áreas de la ciencia dura, por ejemplo, a veces en medicina también, ciencia de la salud, se usa lo cuantitativo para, por ejemplo, para estudiar la cuestión epidemiológica. Lo cuantitativo es un método muy aplicado ahí. La epidemiología, cuando se va a estudiar las epidemias, las enfermedades. Entonces, vos estudias desde una teoría ya, y eso te sirve estadísticamente para sacar datos estadísticos también. Entonces, muy buen aporte, Iván, en ese sentido. Entonces, hay que saber un poco qué áreas, pero hoy en día también se habla ya de un cruce entre estos dos. Inducción, deducción, que sería ya cuanti o cualitativo, o sería mixto, ¿verdad? Como ya le había adelantado, estamos ya en tiempo de la complejidad en el siglo XXI y ya no hay una ciencia que diga que es la que va a descubrir todo o que va a explicar todo, sino que todas las ciencias se sirven ya. Pueden ayudarse para comprender y para ampliar nuestra visión de un problema. Eso es lo que podemos visualizar hoy en día. Bueno, y aquí les traje un razonamiento científico del esquema deductivo, compañeros. Se realizan una serie de observaciones, dice, o experimentos.
y si resultan concordantes se induce a partir de ello una relación funcional entre las variables estudiadas. Una ley que expresa esta relación funcional, dice. Bueno, a partir de una o más relaciones funcionales se induce una teoría más abstracta que es aplicable a eventos o fenómenos distintos a aquello a partir de lo cual fue elaborada. Se deducen las implicancias de la teoría con respecto a estos nuevos fenómenos. Se realizan observaciones o experimentos para ver si estas implicaciones deducidas de la teoría se ven verificadas por hechos. 1. Mientras mayor sea el número de observaciones de las cuales se indujeron las primeras leyes, y mientras mayor la concordancia entre las leyes y las observaciones, mayor es la probabilidad de que estas leyes sean verídicas desde el punto de vista deductivo. Entonces aquí queda muy claro cuando nos dice esto: mayor sea el número de observaciones de las cuales se indujeron las primeras leyes. Para que una ley llegue a aceptarse dentro de una comunidad científica o de un campo científico, tuvo que haber pasado por una infinidad de observaciones, compañeros. Una cantidad, a veces pudo haber demorado años. Tuvo que haber pasado por observaciones constantes para que pueda ser aceptada como ley. Una vez que llegó a ser aceptado como ley, entonces ahí se formula y a partir de ahí se explican nuevos eventos y nuevas relaciones. Y así se van tejiendo el conocimiento de la naturaleza. Y si las predicciones deducidas de la teoría son verificadas, dice, con una aproximación suficiente en un número suficiente de casos, la verdad de la teoría queda establecida, justamente. Si mi teoría llega a predecir muchos fenómenos, llega a explicar ciertos eventos, justamente, si mi teoría llega a explicar, entonces es aceptada como válida. Como el clásico, la teoría del Big Bang, que es la más aceptada dentro de la comunidad científica porque constantemente, hasta hoy en día, pasa por pruebas, experimentos para ir encontrando nuevos datos y siempre va sosteniéndose esa teoría. Pero también tiene sus detractores. Entonces, este es un esquema de razonamiento deductivo que nos permite entender un poco de qué estamos hablando. Esto, cuando ustedes vayan leyendo los textos, se van a ir dando cuenta. Resulta que no existe un libro así propiamente de epistemología o de cualquier área donde ustedes van a encontrar que te van a explicar así nada más, ¿verdad? Sino que uno tiene que ir elaborando, experimentando esas lecturas y a medida de eso ir construyendo. No puede ser. En el Joystick House, yo invito. Todavía no conoces a tu ¿Sí? hijo, no aceptará que pagues la cuenta. Bueno, entonces eso es lo que podemos ver, compañeros. La cuestión es ir leyendo. ¿Por qué? Porque a medida que uno va leyendo estos temas, tiene que ir cruzando a veces otros conocimientos. Aquí ustedes van a encontrarse con algunas teorías, algunos juicios, algunas ideas que a veces van a pasar, amigo, uno va a pasar desapercibido, a lo mejor van a aparecer nombres raros a veces, ¿verdad? Pero es propio del proceso de aprendizaje. Porque esto es una carrera y ustedes van a conectarse, van a tener después lógica y después ahí va a comenzar a ser más claros ciertos problemas, ¿verdad? Van a tener historia de la filosofía, después van a tener teoría del conocimiento, ontología, filosofía de naturaleza. A medida que ustedes van leyendo se van a ir conectando los saberes. Por eso es fundamental que vayan adquiriendo estas estructuras previas de conocimiento para que puedan ir asimilando futuramente y eso se van a convertir pedagógicamente en un aprendizaje significativo. Tengo que tener una estructura, una base de conceptos para que yo pueda ir hilando y construyendo mi pensamiento, compañeros. Eso es clave. Entonces, el acto del conocimiento pasa por uno mismo. Uno tiene que ir elaborando ese mediante la lectura por sobre todo. Bueno, cuando hablamos de método hipotético deductivo en esta época, estamos hablando del siglo XVII, el nacimiento de la ciencia y los métodos científicos. Ahí apareció Galileo Galilei
y propuso justamente ver lo deductivo y también como hipotético, que podría también ser una respuesta probable nada más, entonces que no podría ser una verdad ya asumida, una respuesta asumida. Entonces que podría ser revisado también. El método, la palabra método deriva entonces del griego métodos, significa camino, sendero, que se ha de seguir para alcanzar un fin propuesto. En el caso de la ciencia, la finalidad del método sería la producción de conocimiento. Bueno, por tanto, sería un modo de proceder estructurado para lograr conocimiento, el método. Una hipótesis es una afirmación sobre la existencia de algún tipo de regularidad o sobre causas de la misma. Son supuestos, ¿verdad?, que uno va respondiendo, afirmaciones que va haciendo sobre un evento o un problema. En tal sentido, las teorías constituyen un cuerpo de hipótesis probadas, compañeros, que cuentan con el apoyo de fuerte evidencia empírica. Ahí está una definición más clara todavía de lo que es la teoría. Un cuerpo de hipótesis probadas y tiene una evidencia empírica, y ahí es la que se distingue la ciencia. Con sus teorías se distingue de los otros conocimientos. Los otros conocimientos solo muchas veces pasan por afirmaciones lógicas, argumentativas nada más, pero no tiene una evidencia empírica, no se contrasta con el hecho. Entonces ahí está la distinción del conocimiento científico. Y cuando hablamos entonces del método hipotético deductivo, nos referimos que el investigador parte de la teoría de una premisa general considerada como verdadera, de la cual va a deducir consecuencias observacionales. La verdad de la premisa está avalada por la fortaleza de la teoría en la que se apoya. Dice, va de lo general a lo particular, los casos en los que se verificará la verdad del postulado teórico. Entonces, cuando hablamos de método hipotético deductivo, hablamos de eso, ¿verdad? Partimos de una teoría y comenzamos a contrastar con la realidad para ver si esa teoría me logra explicar. Y entonces yo encuentro que no logra explicarme, entonces tengo que revisar otra teoría. No es que la realidad a veces tiene ya una teoría instalada, sino que el ser humano es el que construye justamente las relaciones y teorías, y es la que más se adecua para entender lo que pasa en el mundo externo. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos del método hipotético deductivo, y es la que se dio inicio durante este siglo XVII con la ciencia moderna. Ahora, antes de avanzar, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto sobre el método hipotético deductivo? Bueno, ahora, cuando hablamos de método científico, entonces hablamos de fases. La ciencia, entonces, hasta el momento, ¿qué es? Es un conocimiento racional, sistemático, metódico, observable, demostrable. Tiene su método, dice. ¿Cómo observa la realidad el científico? ¿Cómo observa la realidad? Observa mediante fases sistemáticas. Para poder entender una realidad, entonces lo primero que hace es el planteamiento del problema. Aquí vemos ya su aplicación dentro del método científico de investigación. En la vida cotidiana y en la científica, dice, se presentan problemas de diversa índole. Entiéndase por problema cualquier dificultad que no se pueda resolver automáticamente. Es decir, con la sola acción de nuestros reflejos instintivos y condicionales. Estos surgen gracias a la curiosidad natural del hombre y a su necesidad de satisfacer necesidades prácticas. Entonces, cuando hablamos de un planteamiento de problemas, nos referimos a esto propiamente. Cuando aparecen tipos de problemas que no se pueden explicar con acciones instintivas y condicionales, sino que escapan más allá y que requieren de un método, un proceso para que logren ser respondidas.
Eso se refiere cuando hablamos de planteamiento. El hombre se plantea preguntas, luego formulación de hipótesis. Una vez planteado y examinado un problema, se busca su solución. Algunos problemas se resuelven organizando experiencias científicas, otros mediante la elaboración de teorías contrastables acerca del mundo. Bueno, se formula cierta hipótesis y luego se comprueba la hipótesis. La hipótesis, una vez formulada, permite inferir, hacer predicciones, verificaciones, ¿verdad?, que a su vez induce a la realización de experimentos necesarios y a la realización de nuevas operaciones racionales. Entonces, planteo un problema, formulo una probable respuesta, compruebo si esta hipótesis es cierta o no, pero todo dentro de una sistematicidad. Posteriormente, formulo leyes, teorías y modelos. Para el investigador, entonces, una hipótesis científica se convierte en ley cuando ha sido comprobada teórica y experimentalmente de manera simultánea. Porque muchas veces nosotros en discusiones tenemos hipótesis, pero a veces no logran consolidarse esa hipótesis. ¿Por qué? Porque no hay una comprobación teórica o experimental a veces. Pero si tiene una fuerza argumentativa y teórica, a veces sí una hipótesis explicativa. Ahora, llevado al campo experimental, puede que no. Entonces, uno le puede decir, tu manera de ver la realidad está muy bien, pero la manera en cómo lo estás aplicando experimentalmente no corresponde. Tu planteamiento del problema, tus teorías, tu modelo, la manera en que querés abordar el problema está bien, solo que no lo estás encontrando conectando con esa realidad. Eso es lo que pasa. Entonces, en la investigación primero se cuenta con datos aislados, por lo que se formulan hipótesis para explicarlo. Esto es lo primero que uno encuentra. Cuando uno se plantea preguntas, hay una serie de datos afuera. Entonces uno tiene que comenzar a explicar eso, conectar, relacionar, buscar relaciones constantes. Y entonces una vez que encuentre esos datos aislados, comience a relacionar y conectar, se convierten en leyes. Leyes que no varían, entonces que están ahí, que son constantes. Al principio no existen conexiones entre estas leyes, dice, pero a medida que se desarrolla la investigación se descubren relaciones entre ellas hasta que se conforman un sistema coherente denominado teoría. Y ahí viene la teoría. Entonces el proceso es, hipótesis científica se convierte en ley. Entonces se comienza a ver un mundo de datos aislados. Una vez que se comienzan a conectar esos datos, se comienzan a relacionar como leyes, y una vez que esas leyes comiencen a descubrir nuevas relaciones, se convierten en teoría, y la teoría justamente es una explicación, llega a ser una explicación, un conjunto de hipótesis comprobadas, experimentadas, evidenciadas justamente. Y finalmente se construye un modelo que exprese las características fundamentales de la teoría y las posibles consecuencias que ésta pudiera tener en otros campos de estudio, compañeros. ¿Qué tal? ¿Hasta acá? ¿Se entendió el...? O cuando comiencen a leer los textos van a ir profundizando más también, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna duda, consulta? ¿Qué podemos decir? ¿Ya tenían una idea de todo este procedimiento teórico, sistemático de la ciencia, o es la primera vez que están experimentando ese desglose sistemático de cómo se generan las teorías, las leyes? Porque generalmente solemos nada más partir del concepto de ciencia, partir del concepto de método y aplicamos nada más. No nos preguntamos cómo se conectan o se relacionan esas teorías, cómo se dan todas esas relaciones. No nos preguntamos, sino que lo utilizamos como un corpus de conocimiento y a partir de ahí nada más
avanzamos, pero lo que más hacemos ahí es repetimos nomás conocimientos, no producimos conocimientos nuevos. Se repiten morras. Hoy están calladitos, compañeros. ¿Qué veo? ¿Alguna duda, consulta? Estamos escuchándote atentamente nada más, pero Pero claro, se pudo comprender la dinámica, como les digo, ¿verdad? Cuando comiencen a leer los textos, ahí van a comenzar a conectar más todavía. Van a comenzar a conectar las lecturas. Eso, cuando comiencen a hacer los ejercicios también. Y el proceso de aprendizaje es así. Uno va a ir relacionando, va conectando ideas. No es solo pregunta y respuesta, sino que es esa confrontación con un texto, con un nuevo conocimiento, con una nueva realidad, esa experimentación en el acto del conocimiento cuando uno comienza a dudar, a cuestionarse, a preguntarse. Eso es algo que se suele dar. Yo les comento que más de una vez a medida que iba leyendo cuando comenzaba a estudiar filosofía, se me desmoronaba todo lo que creía supuestamente haber leído. Con cada lectura que iba haciendo, me quedaba con más dudas, ¿verdad? Tipo, al final, ¿qué es lo que pasaba todo? ¿Verdad? El mundo se abría, eso significaba había sido. Después me di cuenta que el mundo era el que se estaba abriendo. No era que me estaba encerrando, había sido en un solo mundo, sino que a medida que uno va leyendo, entonces el mundo se va abriendo y te das cuenta de que te da una visión amplia de la realidad y te das cuenta que hay ciertas cosas que generalmente requieren de más diálogo, más debate, entonces te hace ver de una manera distinta. Así que ánimo, digo esto porque yo me decía, ¿verdad? Que a mí que iba leyendo comenzaba más a dudar más de las cosas, ¿verdad? Entonces algo suele pasar eso, más todavía cuando se estudia filosofía, comienza a dudar de todo cuando comienza a leer las cosas, ¿verdad? Y eso es saludable. Después se van a dar cuenta que eso se le va, abre más la visión hacia los problemas, nada más. Bueno, compañeros, si es que no tienen alguna consulta, alguna duda, entonces creo que hasta aquí llegamos con la clase de hoy, ¿verdad? Y el próximo lunes voy a estar subiendo en la asincrónica, voy a subir nada más y le voy a avisar, voy a subir una nueva ficha de lectura sobre la observación y la experiencia justamente, de manera un poco más sistemática también, para que ustedes puedan leer y entender cómo se da paso a paso desde la percepción, cómo se observan y se van construyendo las leyes. Entonces, eso vamos a trabajar el lunes. Le voy a enviar la ficha de lectura y le voy a estar avisando. ¿Está bien? Y cualquier consulta, quedo atento. Pueden escribir sin ningún problema, me escriben nada más para estar acompañándoles ahí. Nos desconectamos entonces hoy. Ya agradezco la atención, compañeros, y a seguir con la lectura y ánimo. Vayan, sigan con el trabajo y leyendo lentamente. Éxitos, compañeros. Dale, profe, gracias. Un saludo a todos. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias, profesor. Buen fin de semana. Gracias, igualmente.